Bien, ¿cómo están, gente? Vamos a comenzar ahora con nuestra unidad de bacteriología, ¿sí? Este, esta clase es una clase más bien de introducción, una clase introductoria para lo que se viene en la unidad de bacteriología, ¿sí? En esta unidad nosotros vamos a estar desarrollando todas las bacterias que causan infecciones en el ser humano, o sea que todas las bacterias que son de interés médico, ¿sí? Entonces, en esta clase de hoy vamos a estar hablando de conceptos generales, de clasificación, para que ustedes puedan posicionarse y para que ustedes puedan adquirir conocimientos básicos acerca de la bacteriología, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos, la bacteriología es la ciencia que estudia la morfología, la clasificación, el metabolismo de las bacterias, ¿sí? Entonces, nosotros en una clasificación general, como ustedes ven en la imagen, nosotros tenemos a las bacterias, que son células procariotas, a las arqueobacterias, que también son células procariotas, y a las células eucariotas en general, ¿sí? Entonces nosotros tenemos innumerables especies y géneros de bacterias, y si ustedes se fijan, están señalizados en la parte de bacterias, las bacterias que causan patologías en el ser humano, y son esas bacterias las que nosotros vamos a estudiar. Las demás se encuentran en el ambiente, se encuentran en el agua, en el suelo, y no proporcionan directamente patologías en el ser humano, ¿sí? Entonces, de un montón de bacterias, nosotros solamente le estudiamos a un porcentaje muy bajo, que son las bacterias de interés médico, ¿sí? Entonces, como nosotros veníamos diciendo, las bacterias son células procariotas, ¿sí? Las células procariotas tienen en su morfología, o sea, tienen una morfología mucho más sencilla comparando con la célula eucariota. Y vamos a hacer una comparación de la morfología celular procariota y eucariota también, para que ustedes tengan la noción de las diferencias estructurales, porque es muy importante entender esa diferencia estructural en una célula procariota y eucariota, porque a lo largo de la unidad de bacteriología, esta estructura de esta célula nos proporciona mucho significado clínico, ¿verdad? Entonces, entender la estructura de la bacteria nos va a ayudar muchísimo para entender muchos de los cuadros clínicos, para entender mucho de la patogenicidad que tiene esta bacteria en el ser humano, ¿sí? Entonces, si nosotros nos situamos en la imagen, podemos ver que la bacteria tiene una pared celular, ¿sí? Tiene una membrana. Básicamente la membrana celular bacteriana está compuesta por peptidoglucano, ¿sí? Tiene un cromosoma único, circular, disperso en el citoplasma, ¿sí? Tiene un plásmido, que también vamos a darle un concepto a esta palabra. En el citoplasma es rico en ribosomas 70S, ¿sí? Y tienen algunas bacterias, tienen flagelo. El flagelo es una estructura importante para la movilidad de la bacteria, pero el flagelo también confiere una propiedad antigénica a la bacteria, ¿sí? Muchas de las bacterias que tienen flagelos, porque es importante decir que no todas las bacterias tienen flagelos, ¿sí? Pero aquellas bacterias que tienen flagelo se adhieren a las células del sistema inmunitario por medio de estos flagelos, ¿sí? Existen otras bacterias que tienen cilios, existen otras bacterias que tienen fimbrias, que también son estructura de movilidad, pero que hablando en patogenicidad,
tienen una propiedad de adherencia a las células. Entonces, una vez que estas bacterias se adhieren a las células, pueden desencadenar o activar el sistema inmunitario o desencadenar los diferentes tipos de cuadro clínico, ¿verdad? O de consecuencias de la presencia de esta bacteria. Entonces, básicamente, la bacteria, que es una célula procariota, tiene una estructura bastante simple en términos estructurales. Si yo voy a comparar a las células procariotas con las células eucariotas, yo me fijo en la estructura de la célula eucariota y veo que tiene una estructura mucho más especializada, tiene una estructura mucho más funcional con respecto a los organelos, por ejemplo. Sabemos que las células eucariotas tienen mitocondria, lisosomas, retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, ¿sí? Tenemos la membrana nuclear. Si voy a comparar con la célula procariota, el material genético está disperso dentro del citoplasma, no tiene una membrana nuclear propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, estructuralmente, las células tienen mucha diferencia, ¿sí? Y eso es importante señalar y saber a nivel de qué estructuras difieren las células procariotas de las eucariotas, ¿sí? Dentro de la microbiología, nosotros vamos a estudiarle a los hongos, que son células eucariotas, ¿sí? Y a los parásitos, que son células eucariotas también. Entonces es importante hacer una diferencia estructural, porque solamente las bacterias son células procariotas y van a tener esa estructura más simple. Entonces también hay una diferencia con respecto al tamaño celular, y también vamos a tener una diferencia con respecto a la patogenicidad de estos microorganismos. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en esta imagen, en este cuadro lo saqué del libro de Murray, ¿sí? Que está, el capítulo de bacteriología comienza a partir de la sección número 4, ahí donde comienza todo el contenido de bacteriología, ¿sí? Entonces, este cuadro se encuentra ahí, ¿sí? Entonces hace una comparación entre las células eucariotas y procariotas. Podemos fijarnos que tenemos una comparación con relación al tamaño celular, ¿sí? Vemos que las células eucariotas pueden tener un tamaño superior a 5 micrómetros, ¿sí? Y las células procariotas oscilan entre 0,5 a 3 micrómetros, o sea que las células eucariotas son mucho mayores, ¿sí? Podemos tener una relación entre diferencia estructural, ¿sí? Con respecto al núcleo y los cromosomas, ¿sí? Las eucariotas tienen membrana nuclear, ¿sí? Las procariotas no. Tienen un genoma diploide, ¿sí? Y las procariotas tienen un genoma haploide, el ADN es único y circular. En el eucariota vemos las cadenas de ADN, ¿sí? Y en la estructura del citoplasma con respecto a los organelos vemos que los procariotas, por ejemplo, no tienen mitocondria, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplasmático, ¿sí? La pared celular de las eucariotas, por ejemplo, está presente en los hongos, pero están ausentes en las demás células eucariotas. Cuando demos micología vamos a hablar más bien de la estructura de los hongos, ¿sí? La pared celular bacteriana es una estructura compleja que está formada por proteínas, lípidos y peptidoglucano. El peptidoglucano es una estructura muy importante en la diferenciación de las bacterias, que también vamos a ver, ¿sí? Por qué es tan importante esta estructura de la pared celular, ¿sí? La reproducción en las bacterias es asexual, la reproducción en las bacterias se da por fisión binaria, ¿sí? El movimiento en las bacterias se da por flagelos,
¿sí? Y la respiración en las bacterias se da justamente a través de la membrana, ¿sí? Vemos que la respiración y la generación de energía por parte de las bacterias, de las células eucariotas se da por las mitocondrias, ¿sí? Cosa que no ocurre en las bacterias porque las bacterias no poseen mitocondrias. La membrana citoplasmática en las bacterias justamente está localizada alrededor del citoplasma, ¿sí? Por debajo de la pared celular, y constituye una barrera diferencial selectivamente permeable que separa el lado interno del externo, ¿sí? Por lo que regula el transporte de materiales hacia adentro y hacia afuera de la célula. La membrana citoplasmática está constituido por fosfolípidos en un 20 a un 30% y por proteínas a un 60, un 70% de la estructura. Vemos acá una estructura de la membrana citoplasmática bacteriana, y vemos que está constituida por fosfolípidos y por proteínas, ¿sí? Es muy importante conocer esta estructura porque más adelante vamos a ver que estas estructuras difieren con respecto a una clasificación bacteriana, ¿sí? Tenemos también un concepto importante que manejar, que es el concepto del plásmido, ¿sí? Las bacterias pueden contener, además de su cromosoma, o sea que de su material genético, una o más moléculas circulares de ADN, y esas moléculas circulares son llamadas de plásmidos, ¿sí? Que contiene una cantidad limitada de información genética específica. Pueden replicarse independientemente o pueden estar integrados al cromosoma, ¿sí? No son necesarios para el crecimiento o reproducción de las bacterias. Básicamente, el plásmido contiene la información necesaria de una bacteria patógena, ¿sí? Dentro del plásmido nosotros podemos tener material genético que pueda codificar proteínas estructurales y que están relacionadas a la patogenicidad de esa bacteria. Entonces el plásmido, no todas las bacterias lo tienen, pero generalmente las bacterias patógenas tienen un material genético en forma de plásmido que puede también ser compartido, porque más adelante vamos a ver en la genética bacteriana que las bacterias comparten material genético entre sí, independientemente si sean las mismas bacterias o no. Y de ahí surgen muchos de esos conceptos de resistencia, de evolución, de mutación, porque comparten esta información en forma de plásmido, ¿sí? Que tienen una información limitada, pero tienen la información necesaria como para desencadenar un cuadro patológico, por ejemplo. También tenemos un concepto importante en bacteriología que son la de endosporas, ¿sí? Algunas bacterias forman estas estructuras, no son todas, ¿sí? Y esas bacterias que forman esporas o endosporas tienen una capacidad de supervivencia a ambientes extremos, ¿sí? Por eso el concepto de endospora es una estructura de resistencia que presenta algunas bacterias de los géneros Bacillus, Clostridium. También tenemos los cocos, que son una clasificación morfológica como el Phylus, ¿sí? Que son bacterias gram positivas, que más adelante vamos a ver qué significa gram positivas o cómo se clasifican las bacterias por este medio, ¿sí? Entonces las bacterias que forman endosporas tienen una estructura que le permite resistir a ambientes en condiciones adversos o extremos y por muchísimo tiempo, ¿sí? Por darle un ejemplo nada más, el Clostridium tetani, que es la bacteria que causa el tétano, ¿sí? Puede permanecer en ambientes extremos
fuera de una célula hospedadora por muchísimo tiempo en forma de endosporas, ¿verdad? Entonces, cuando ingresa a nuestro sistema inmunitario, libera esa espora y se puede multiplicar de forma normal, ¿verdad? Entonces, una de las bacterias que forman esporas son el Clostridium tetani, ¿sí? Que encontramos normalmente en tierra, en suelo, encontramos en hierro oxidado y puede sobrevivir al calor, puede sobrevivir al frío, puede sobrevivir a muchas situaciones gracias a esa estructura llamada endospora. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta imagen que se refiere a la formación de la endospora, vemos que justamente la formación de la endospora ya comienza en la etapa de la división celular, ¿sí? Sabemos que las bacterias se dividen por fisión binaria, entonces se dividen las células procariotas, ¿sí? Y comienza justamente la maduración de esa célula, ¿sí? Vemos que se van formando el tabique, ¿sí? O el septo, como también le pueden llamar, el tabique de formación para la endospora a este nivel, ¿sí? Y la espora va formándose independientemente de la maduración de la célula procariota, ¿verdad? La endospora va formando su propia membrana, su propia pared, ¿sí? Pero es una estructura más de resistencia. Independientemente de la maduración de la célula procariota en sí, ¿verdad? Entonces va pasando por las fases, ¿sí? Es muy importante que ustedes conozcan esas fases de maduración, ¿sí? Que se encuentra también, como les digo, en la sección 4 del libro de Murray, donde comienza todo el capítulo de bacteriología, ¿sí? Entonces ahí explica paso por paso. Yo más bien le voy a hacer una explicación muy por encima para que ustedes tengan una idea, ¿sí? De para qué se forma una endospora, cómo se forma y cuál es su función principal, ¿verdad? Entonces vemos que se forma el córtex o la corteza, que es el material de resistencia que le confiere la resistencia a esa espora, ¿sí? Entonces va madurando y en la fase 7 se da una espora libre y esta espora liberada es capaz de resistir a todos esos cambios climáticos y a todas esas situaciones adversas que le había señalizado. Es importante que ustedes sepan que esta estructura se da en un grupo limitado de bacterias, no en todas, ¿sí? Como ya les cité, en el Clostridium, en Bacillus, entonces son en bacterias, en un grupo de bacterias limitadas. No todas las bacterias tienen esa capacidad de formar endosporas, ¿sí? Entonces sabemos que algunas bacterias pueden formarlo, sabemos que es una estructura de resistencia y sabemos que se forma a la par de la maduración de la célula procariota en sí, de esa célula bacteriana. Tiene material genético, como ustedes pueden ver, tiene toda su estructura, como ustedes pueden ver, pero tiene la capacidad de resistir a ambientes adversos, mucho más que una bacteria común y corriente que no forma esporas. Bien, es muy importante que ustedes también conozcan que las bacterias se pueden clasificar según su morfología, ¿sí? Y dentro de la morfología bacteriana nosotros tenemos diferentes formas. Están las bacterias que forman cocos, ¿sí? Como ustedes ven acá, cocos. Están las bacterias que tienen forma de bacilos, ¿sí? Están las bacterias que tienen formas de cocos bacilos, ¿sí? Están los espirilos, están el vibrio, como el vibrio cólera, de ahí viene su nombre, y están las bacterias que forman espiroquetas, como el Treponema pallidum, que causa sífilis, es una espiroqueta. ¿Para qué es importante conocer la morfología bacteriana? Para poder clasificarlos a la hora de la identificación, ¿sí?
Y vamos a ver que en la nomenclatura también es utilizado, algunas nomenclaturas utilizan la morfología, ¿sí? Como el estreptococo, por ejemplo, es una bacteria que tiene una forma de coco, ¿sí? Las bacterias en forma de cocos podemos tener, por ejemplo, el estreptococos, ¿sí? El estafilococo, ¿sí? Y esos nombres vienen de la morfología y de la manera como se agrupan esas bacterias, que también les voy a estar mostrando quién es estrepto, quién es estáfilo, ¿sí? Entonces, básicamente, las bacterias pueden tener estas morfologías, ¿sí? Pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden ser vibrio, pueden ser espirilos o espiroquetas, ¿sí? Tenemos cocobacilos también y bacilos fusiformes, que son bacilos también propiamente dichos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan estas morfologías para la clasificación de las bacterias. Entonces, como le estuve mencionando, a los cocos también le podemos clasificar según cómo se agrupen, ¿verdad? Los cocos que forman cadenas, ¿sí? Se le llaman estreptococos. Estrepto es lo mismo que cadenas, ¿sí? Una secuencia continua de bacterias, ¿sí? Tenemos a los cocos que están agrupados o en racimos de uvas, ¿sí? Se le llaman estafilococos. Entonces, estáfilo viene de agrupadas, bacterias agrupadas, ¿sí? Y están los cocos que forman parejas o son los diplococos, ¿sí? Un ejemplo de diplococos, por ejemplo, es el que causa la gonorrea, la Neisseria gonorrea, es un diplococo. También las bacterias se pueden clasificar según sus flagelos, ¿sí? Generalmente los bacilos, si nosotros nos fijamos en la estructura de las bacterias, esto es un bacilo, ¿sí? Tienen flagelos. Si tienen un solo flagelo, se le llama el flagelo como monótrico, ¿sí? Las bacterias que tienen flagelos en ambos polos son anfítricas, ¿sí? Las bacterias que tienen más de un flagelo pero en un único polo se llaman lofótricas, y las bacterias que tienen todo el perímetro de su morfología contenido en flagelos se le clasifica como perítricas, ¿sí? Entonces es importante conocer estas disposiciones de los flagelos. También podemos clasificar a las bacterias según su tinción de Gram, ¿sí? Gram era un científico que desarrolló una técnica de tinción, ¿sí? Entonces las bacterias se pueden distinguir según cómo se tiñan en Gram, ¿sí? Entonces Gram desarrolló una técnica que está basada en la utilización de 4 reactivos que tiñen a las bacterias, que colorean a las bacterias y que difieren con respecto a la cantidad de péptidoglucano que contenga esa bacteria, ¿sí? Y lo podemos clasificar como bacterias gram positivas o como bacterias gram negativas, ¿sí? Es muy importante que ustedes conozcan esta clasificación según el tipo de tinción de Gram, porque futuramente cuando hablemos de la clasificación de las bacterias, cuando hablemos de la utilización de antibióticos, si nosotros vamos y leemos, por ejemplo, un prospecto de un antibiótico, vemos son efectivos para gram positivos, por ejemplo. Entonces es importante que ustedes conozcan quiénes son los gram positivos, ¿sí? Quiénes son los gram negativos. Entonces esta clasificación de gram es antigua,
pero se sigue utilizando hasta ahora. Entonces, en todos los medicamentos, en todos los antibióticos que ustedes compren o que ustedes recomienden a sus pacientes futuros, van a ver que dice efectivo para gram positivos, efectivos para gram negativos, ¿sí? También es importante que ustedes sepan que no todas las bacterias que son de interés médico se tiñen en gram, ¿sí? Las bacterias que se puedan teñir en gram tienen que tener necesariamente la pared celular, que es rica en peptidoglucano, porque al fin y al cabo gram, ¿qué hace? Tiñe a la pared celular, ¿sí? Que está formado en su totalidad, en la mayoría de peptidoglucano. Existen un grupo de bacterias que no tienen pared celular, entonces no son teñidas en gram. Existen otros grupos de bacterias que son muy pequeñas y no pueden ser visualizados con la tinción de gram. Entonces, un grupo limitado de bacterias es lo que podemos clasificar según gram, pero sorprendentemente esas bacterias que pueden ser clasificados según gram son patógenas y son muy importantes a la hora del diagnóstico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en esta imagen un ejemplo de bacterias gram positiva. El Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva, ¿sí? La Escherichia coli es una bacteria gram negativa. Entonces, ¿qué hizo gram? Utilizó el primer paso, que es cristal violeta, un reactivo que tiñe de violeta a todas las bacterias, ¿sí? Ya sean gram positivas o gram negativas, ¿sí? Después utilizó una solución de yodo, que nosotros también le llamamos como Lugol. ¿Qué función tiene esa solución de yodo? Tiene la de fijar a las bacterias gram positivas, ¿sí? Fija al violeta cristal a la membrana, al peptidoglucano de las bacterias gram positivas. Porque vamos a ver una comparación en una imagen que tengo para que ustedes se sitúen en una estructura gram positiva o gram negativa. Vamos a ver que las bacterias gram positivas tienen una cantidad mayor de peptidoglucano comparando con las bacterias gram negativas. No podemos decir que las bacterias gram negativas no tienen peptidoglucano, porque eso es mentira. Ellas tienen, pero en una cantidad menor, mucho menor, comparando con las gram positivas, ¿sí? Entonces teníamos la solución de yodo, el Lugol, que se utiliza para fijar a las bacterias gram positivas. En tercer lugar, utilizó un decolorante, ¿sí? A base de alcohol o de acetona. ¿Para qué sirve este colorante? Este colorante saca el exceso de tinción, y si la bacteria es gram negativa, no fue fijada por el Lugol, entonces pierde el color, como ustedes ven ahí, queda sin efecto, ¿verdad? En este punto que le estoy señalizando acá. No tiene ningún color las bacterias gram negativas. Entonces, ¿qué utilizó? Utilizó un cuarto reactivo, que es el rojo de safranina, una safranina que tiñe de color rojo a las bacterias, y únicamente utilizó ese colorante para poder diferenciar a las bacterias gram negativas, que se van a teñir de color rojo, ¿sí? Y a las bacterias gram positivas, que se van a teñir de color violeta, ¿sí? Entonces las bacterias gram positivas se tiñen con el rojo de safranina, quedan de color rojo o rosado, y las bacterias gram positivas se tiñen de color violeta, ¿sí? Por el violeta cristal, que es justamente el reactivo número 1, ¿sí? Entonces, de esa manera, gram diferenció a las bacterias según cómo se tiñan con estos reactivos, ¿sí? Entonces, como le venía diciendo, vamos a hacer una comparación estructural o de la membrana estructural de las bacterias, y vemos que las bacterias gram positivas
tienen, si ustedes se fijan acá, una capa mucho más gruesa de peptidoglucano comparando con las gram negativas, que esta capita acá es la que tienen las gram negativas. Es una capa mucho más fina la de las gram negativas. Es muy importante, gente, que ustedes diferencien estas estructuras de las bacterias gram positivas de las bacterias gram negativas, ¿sí? Hay una diferencia importante porque las bacterias gram negativas tienen una capa más fina de peptidoglucano y también tienen una membrana externa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá una membrana externa en las bacterias gram negativas y en las bacterias gram positivas no, ¿sí? Entonces esos pequeños detalles estructurales también son muy importantes a la hora de clasificar las bacterias, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, esta imagen, este cuadro, justamente diferencia las estructuras de las bacterias gram positivas, como ustedes ven acá, y de las bacterias gram negativas. Este cuadro también se encuentra en el libro de Murray, ¿sí? Y es muy importante conocer las diferencias entre la pared celular de las bacterias gram positivas y de las gram negativas. Por darle un ejemplo, vemos que las gram positivas tienen peptidoglucano, ácido teicoico y lipoteicoico, que son las estructuras de las paredes. En las bacterias gram negativas tenemos al peptidoglucano también, pero en su versión más delgada, ¿sí? Y tiene un espacio periplásmico, tiene una membrana externa, ¿sí? Una membrana externa constituida por proteínas, lipopolisacáridos, fosfolípidos, y tienen otras estructuras también. Estas otras estructuras son compartidas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que sean compartidas? Tanto las gram negativas como las gram positivas pueden tener algunos géneros, pueden tener cápsula, pueden tener un flagelo, pueden tener pili, ¿sí? Y es importante que ustedes manejen estos conceptos. Algunas bacterias, a lo largo de la unidad de bacteriología, nosotros vamos a mencionar quién tiene cápsula, quién tiene flagelo, ¿sí? Pero básicamente estas estructuras son propiedades antigénicas, le da protección, le da un tipo de superpoder a esas bacterias. Las bacterias que tienen cápsulas, por ejemplo, tienen una actividad antifagocítica, o sea que pueden inhibir a la fagocitosis, ¿sí? Entonces más adelante vamos a estar hablando de estas otras herramientas o otras armas que tienen las bacterias. El método de diagnóstico muy utilizado en bacteriología son los medios de cultivo, ¿sí? Que nosotros en la práctica lo vamos a utilizar, le hacemos crecer a las bacterias, ¿sí? Y identificamos por medio de sus estructuras, por medio de sus características de la colonia, como existen innumerables medios de cultivo, ¿sí? Estos son algunos ejemplos nada más: agar sangre, agar chocolate, agar Müller Hinton, agar Saburó. Son medios de cultivo que nosotros utilizamos para el crecimiento de las bacterias. ¿Por qué se llaman agar? Porque el agar es el material que le da la estructura gelatinosa, la estructura sólida a estos medios de cultivo para que puedan crecer. Existen innumerables tipos de medios de cultivo, esos son solamente los ejemplos que vamos a ir viendo. Y es importante que ustedes conozcan estos conceptos de medio de cultivo, porque algunas bacterias solamente crecen en agar chocolate, por ejemplo, solamente crecen en agar sangre, y así vamos a diferenciando a las bacterias por cómo crecen o en cuál tipo de medio de cultivo crecen. Entonces vemos las colonias, cada punto que ustedes ven en la placa de Petri es una colonia, y vemos que tienen diferentes colores, diferentes estructuras, y cada bacteria crece de manera diferente.
Podemos clasificar a las bacterias por cómo crecen morfológicamente, ¿verdad? En esta placa, si yo me voy a detallar, podemos tener hongos, podemos tener bacterias, tenemos innúmeras posibilidades. Entonces, como yo les digo, en el agar, en la placa, en el medio cultivo, se puede diferenciar según la forma, según la elevación de la colonia, ¿sí? Y según el margen o según la elevación y la morfología que tengan esas bacterias. Entonces, cuando nosotros trabajamos en clínica, en un laboratorio microbiológico, vemos estas morfologías para tener un guía a la hora del diagnóstico y para saber qué tipo de bacteria puede ser. Increíblemente podemos también diferenciar según el olor, porque hay algunas bacterias que emiten un olor característico, como Pseudomonas, tiene olor a uvas, por ejemplo. Entonces se puede identificar también así. Con respecto a la taxonomía, es muy importante señalar que las bacterias están clasificadas según familia, género, ¿sí? Especie. Nosotros en bacteriología vamos a manejar para la nomenclatura de estas bacterias el sistema binario, ¿sí? Las bacterias se nombran utilizando el género y la especie. O sea que las bacterias tienen nombre y apellido, ¿sí? Entonces, es muy importante. El género, dentro de un mismo género bacteriano, podemos tener innúmeras especies, diferentes especies. Entonces, el nombre característico que le da la bacteria le da la especie, ¿sí? Como podemos ver ahí, se nombra en latín la primera letra en mayúscula en el género, ¿sí? Puede provenir del nombre del descubridor, puede ser relacionado a su morfología, o sea, depende mucho de quién le colocó el nombre, ¿sí? Y la especie se escribe con minúscula, es usualmente descriptivo, ¿sí? Se puede referir al color, al origen, a la patogenicidad, ¿sí? Tenemos un ejemplo. El género acá es el Bacillus, ¿sí? Dentro del género Bacillus nosotros podemos tener Bacillus anthracis. El género Anthracis, perdón, en la nomenclatura Anthracis se refiere a la especie. Podemos tener el género Bacillus, la especie Subtilis, como tenemos ahí, que es una bacteria diferente, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo también, podemos tener el género Staphylo, el género Staphylococcus, la especie Aureus, ¿sí? Entonces, el nombre ya me dice mucho. Staphylococcus tiene morfología cocoidea, tiene formato de cocos, y Staphylococcus aureus tiene su nombre porque aureus viene de dorado. Y si yo me fijo en un medio de cultivo, siempre Staphylococcus aureus crece con un color dorado, ¿verdad? Entonces, lo importante que ustedes sepan es que las bacterias se nombran según género, que es una clasificación más general, y especies, que es una clasificación más específica. Nunca se escribe primero la especie, nunca se escribe, por ejemplo, Aureus Staphylococcus. No, la secuencia es género y luego viene especies. Staphylococcus es el género, Aureus la especie, ¿sí? Entonces, este sistema binario de nomenclatura es muy importante que ustedes conozcan también. Tenemos también el nombre común, ¿verdad?, de la patología. Por ejemplo, carbunco se refiere al nombre científico que es el Bacillus anthracis. El botulismo proviene del Clostridium botulinum. Tuberculosis proviene de Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? La gonorrea, que es el nombre común o clínico, proviene de la Neisseria gonorrea. Sífilis, que es el nombre de la patología, proviene del Treponema pallidum. Entonces, este ejercicio de conocer el nombre común y el nombre científico es importante.
Le coloqué este cuadro para que ustedes puedan diferenciar cómo a veces se le llama a la bacteria y cómo es su nombre científico. Nosotros en bacteriología siempre vamos a llamar según el nombre científico, el nombre de la bacteria, su nombre y su apellido. Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, género, especie, para que ustedes puedan tener riqueza de vocabulario, puedan identificar la bacteria y relacionar con su patología, ¿sí? Bien, hasta acá llega mi clase de introducción, ¿sí? Ustedes van a tener con la doctora Ingrid la clase de microbiota, que es muy importante para el seguimiento, ¿sí? Espero que hayan comprendido y ante cualquier duda estoy alerta, ¿sí? Le mando un saludo y nos vemos las próximas.